Vamos a hacer una serie de entregas en donde vamos a analizar los distintos estilos de yoga modernos, las propuestas de estos estilos de yoga moderno desde un aspecto filosófico, porque el yoga es una filosofía, cuál es la propuesta filosófica, cuál es el objetivo filosófico, espiritual de estos estilos de yoga modernos. Y también en otras entregas vamos a analizar la propuesta física de cada uno de ellos. Pero para eso reflexionemos un poco en forma breve cuál era el objetivo de los distintos estilos de yoga, porque también en la antigüedad existían distintos estilos de yoga. ¿Cuál era el objetivo de estos distintos estilos de yoga en la antigüedad? Que tendrían que ser los mismos estilos, los mismos objetivos de yoga que tienen las escuelas modernas, porque ellos dicen o decimos que enseñamos yoga, que es una filosofía, es una búsqueda espiritual, es una búsqueda de respuestas a problemas existenciales, como qué es la vida, qué es la muerte, qué es la reencarnación, qué es la liberación, qué es moksha, qué es kaivalya, y qué sentido tiene nuestra vida y qué sentido tiene nuestro sufrimiento, y si podemos liberarnos de nuestro sufrimiento, si podemos liberarnos de la rueda interminable de vida, muerte y reencarnación. En la antigüedad, los distintos estilos de yoga tenían dos objetivos. Uno era la liberación del sufrimiento causado por el ciclo constante de nacimientos y muertes, llamado moksha o kaivalya, y el otro objetivo era el logro de poderes yoicos, siddhis o superpoderes. Para estos dos objetivos, los distintos estilos de yoga antiguos, y también tendría que ser el mismo objetivo de los estilos de yoga modernos, prescribía prácticas psicofísicas, es decir, centradas en el cuerpo, en las funciones fisiológicas del cuerpo y también en la mente. En los textos antiguos que enseñan yoga en este sentido, la palabra podía hacer referencia a un conjunto de prácticas psicofísicas o podía hacer referencia a la palabra yoga a la meta o el objetivo que se logra a través de estas prácticas psicofísicas. Hoy en día, en tiempos modernos, la palabra yoga resuena más como práctica que como objetivo, mayormente la práctica de posturas, de respiración y a veces de meditación. Porque seamos sinceros, cuando hoy nos dicen yo practico yoga o cualquier persona está buscando yoga, más bien busca y se le viene gráficamente a la mente la idea de postura, como la que estamos viendo acá. ¿Sí? Son distintas propuestas de posturas y formas de practicar las posturas que se presentan hoy en los estilos de yoga moderno. Pero en la mayoría de los textos antiguos la palabra yoga daba a entender la meta lograda por dichas técnicas, la liberación, kaivalya, el moksha, la eliminación de las reencarnaciones y del sufrimiento o la adquisición de superpoderes. En una serie de entregas analizaremos la propuesta de los estilos de yoga moderno y si con sus propuestas es posible lograr tan altos objetivos. Hoy en día hay muchas escuelas que, al igual que el Ashtanga Vinyasa Yoga, que es la práctica que estamos viendo, se amparan en textos filosóficos, como lo son los sutras de Patanjali.
que tenía muy claro estos sutras de Patanjali, que el propósito final o la meta final de yoga era la liberación de todo sufrimiento y del ciclo constante de nacimientos y muertes, y también la adquisición de superpoderes. Pero vemos hoy que estas propuestas de este yoga, Ashtanga Vinyasa Yoga, que se ampara en los sutras de Patanjali, lo hacen para jerarquizar su práctica y darle un marco filosófico y espiritual a una práctica que evidentemente no lo tiene. Entonces veamos qué métodos o técnicas propone el Ashtanga Vinyasa Yoga en sus clases para lograr esta etapa final o Kaivalya. La clase estándar dura 1 hora y media aproximadamente y el tema central son las posturas. La propuesta es hacerlas sincronizadas con la respiración. Hay una determinada cantidad de movimientos para entrar a una posición, hay una determinada cantidad de movimientos para salir la posición y se hacen sincronizadas con la inspiración o con la exhalación. Y en cada posición final se mantiene el tiempo de 5 o 7 respiraciones. A este sistema de movimiento sincronizado con respiración, el Ashtanga Vinyasa Yoga lo llama Vinyasa, sistema de movimiento respiratorio. Sin embargo, el sentido que le da este sistema a la palabra Vinyasa, aclaran los autores del libro Orígenes del Yoga, James Mallison y Mark Singleton, no se encontraba en ningún registro histórico y menos en los sutras de Patanjali, en ese sentido de sistema de movimiento respiratorio. Hay 6 series completas de posturas. Todas comienzan con el saludo al sol, A y B. Y cada serie tarda en completarse mínimamente 1 hora y media. A medida que el alumno avanza en la serie, la dificultad de las posturas va en aumento, tanto en flexibilidad como en fuerza o equilibrio, a tal punto que termina siendo una mezcla de acrobacia visto desde afuera y de contorsionismo. Yo mismo he practicado Ashtanga. Cualquier contorsionista o gimnasta podría hacer la serie más avanzada de este estilo de yoga. La primera clase lograría Kaivalya, se convertiría en un ser espiritual, lograría superpoderes con tan poco esfuerzo y en un entrenamiento físico como el que ya lo tiene. En la antigüedad el propósito de las asanas era un medio hacia la meditación y no un fin en sí mismo. Para los historiadores de yoga, este tipo de práctica de asanas en series o en movimiento no tiene ningún antecedente histórico registrado en textos antiguos que puedan comprobar o validar su origen histórico. Por eso se valen del libro de los sutras de Patanjali, donde en ningún parte o párrafo del libro menciona el Ashtanga Vinyasa Yoga y un sistema de movimiento sincronizado con la respiración, ni 6 series de posturas. Quienes practican este estilo hablan de un texto, del Yoga Korunta, que en realidad dicen que desapareció en alguna parte misteriosa de la India, en alguna biblioteca. Lo vieron solamente Krishnamacharya y Patabi Jois y después nadie más. Es decir, no existe ese libro en concreto. Ahora, por último, analicemos el contexto geográfico, la cultura, donde nació este yoga. Fue en la India, específicamente en el sur de la India. Les menciono esto para ubicarnos en la geografía, en la cultura, pero en el cuerpo, ya que esto se trata de cuerpo, ubiquémonos en el cuerpo de los hindúes, ¿sí? Y tomemos
ciertas categorías. Es decir, en la India, este estilo de yoga, yo estuve en la India varias veces, estuve en Mysore, estuve en la yoga sala de Pattabhi Jois cuando había solamente 12 personas y estaba Pattabhi Jois y su nieto Sharat. Se practica yoga en la India como empezó su nieto Sharat y él mismo, y también BKS Iyengar, que estudió Pattabhi Jois, y BKS Iyengar con el mismo maestro, Krishnamacharya. En India se comienza a los 8 años, a los 10 años a practicar este estilo de yoga. La talla de los cuerpos por consiguiente es chica y flexible. La alimentación es vegetariana. Sus costumbres posturales están sentados todo el día en el piso. Las consecuencias físicas de este acondicionamiento de sentarse en el piso son que tienen las caderas mucho más abiertas, las rodillas mucho más flexibles, su columna mucho más fuerte, derecha y flexible. Sus hábitos alimenticios son vegetarianos, en la mayoría de los casos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando trasladamos esta misma propuesta de ejercicio físico a una cultura como la nuestra occidental? Usemos los mismos parámetros. La edad, 30 años, 20 años con suerte, pero realmente de 30 para arriba, ¿sí? La talla, grande, ¿sí? Comparada con la de los hindúes. La alimentación, carnívora, la mayoría de las veces, por lo menos al comienzo. Las costumbres posturales desastrosas. Nacemos sentados en sillas y tenemos muy poca flexibilidad. Si estamos sentados en sillas, en el escritorio todos los días, nuestras caderas están cerradas, nuestras rodillas tienen poca flexibilidad y nuestra columna está completamente colapsada, no derecha, colapsada. Entonces, la consecuencia de esto es poca flexibilidad, poco movimiento articular y muy pocas chances de poder ni siquiera terminar la primera serie de las 6 que proponen, ¿sí? Entonces, yo pregunto, en este contexto, ¿sí? En esta cultura, ¿es aconsejable, es inteligente iniciar la clase con 2 saludos al sol del A, con 2 saludos al sol del B, continuar con las posturas de pie como la que estamos viendo, ¿sí? Y después seguir con posturas de sentado y flexión al frente y después seguir con posturas de rotación, de extensión, posturas invertidas, para después hacer un ejercicio respiratorio y después tumbarse boca arriba. Esa es la propuesta del Ashtanga Vinyasa Yoga. Posturas, 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 más posturas, y quien hace la mejor postura es el mejor profesor de yoga, ¿sí? Desde el punto de vista filosófico voy a hacer una reflexión. ¿Es esto yoga? ¿Yoga como meta? ¿Yoga como método que te lleva a Kaivalya, a la liberación? ¿A no volver a reencarnar? ¿A no sufrir? ¿A romper el velo de la ignorancia espiritual? ¿A responder todas las preguntas existenciales? Desde lo físico, otra reflexión, otra pregunta. ¿Es la propuesta correcta para nuestra cultura, para nuestro cuerpo, para nuestra edad, para nuestra contextura física, nuestra movilidad y nuestra flexibilidad? Yo creo que no, porque no somos hindúes, no somos flexibles, tenemos poca movilidad y tampoco somos vegetarianos. Entonces, gracias por habernos acompañado y continuaremos siguiendo el análisis de estos estilos de yoga modernos.
tanto en lo filosófico como también en lo físico, ya que el yoga hoy en día es entendido como una gimnasia física. Para mi criterio, y antiguamente era así, yo empecé a hacer yoga en los años 80, en ese tiempo daban una definición más apropiada de lo que era yoga. Era gimnasia yoga. Y para mi criterio, en la mayoría de los casos, continúa siendo una gimnasia yoga. Si no, terminen viendo este video y fíjense qué les parece. Si es gimnasia o si es meditación. Adiós.